Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 15, y observamos los versículos 22, ¿cierto? 34 y 37, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos las gracias, Señor, te glorificamos y te exaltamos. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 15, versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra de Dios en el versículo 37: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Gloria sea a Dios. Quiero que compartamos acerca de la enseñanza, la obra de la cruz, la respuesta de Dios para la humanidad. La obra de la cruz, la respuesta de Dios para la humanidad. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios tiene una respuesta para la humanidad, pero es a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Estamos en tiempos difíciles. Hace unos pocos días, el presidente o candidato a la presidencia de los Estados Unidos por poco fue asesinado. La bala asesina traspasó su oreja, ¿cierto que sí? Es decir, que estuvo a milímetros de ser asesinado, de haberse producido un magnicidio, ¿cierto que sí? La crisis que vive actualmente nuestro país vecino, donde el mandatario está diciendo que si no ganan las elecciones va a correr sangre y vete en terror, ¿cierto que sí? La crisis de corrupción en nuestro país, de la violencia, de las masacres, la situación está difícil. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios a la crisis? La respuesta de Dios a la crisis es la obra de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto que sí? En estos pasajes, en este pasaje que hemos leído, nos habla acerca del Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? El Santo, el Hijo de Dios perfecto, muriendo en la cruz como el Cordero inocente y dando solución al ser humano. Es importante que hoy volvamos a mirar a aquel que murió por nosotros en la cruz y recibamos del Señor Jesucristo la respuesta, porque Él es la respuesta para cada persona individual, para cada familia y también para cada nación. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La obra en la cruz es algo históricamente central, es decir, es el punto histórico más importante de la humanidad, porque es el momento en el cual Dios, que ha sido hecho hombre y que vivió en santidad perfecta, va a una cruz para morir por nosotros, ¿cierto que sí? Y es algo realmente histórico, porque ¿cómo es posible que Dios hecho hombre muera clavado en un madero? Entonces, lo que es la encarnación, lo que es la crucifixión y lo que es la resurrección de Cristo son elementos muy céntricos para la historia de la humanidad, porque estos eventos han marcado la respuesta para los seres humanos, para las naciones. Es muy importante entender eso. La crucifixión es el acto histórico, porque no es algo ficticio, sino real. Realmente Jesucristo murió en una cruz. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo se hablaba de que el que murió en la cruz no era literalmente el Señor, sino que parecía que era el Señor, ¿cierto que sí? Que no era literalmente Él. Otros dijeron que realmente no murió, sino que solo se desmayó. Pero la Biblia nos enseña que realmente el Señor Jesucristo murió, el Hijo de Dios, literalmente, o sea que es algo histórico.
No es algo fantasioso, no es algo de la fantasía, es algo real, no es una narrativa inventada, sino que realmente Jesucristo murió en la cruz y en la cruz nos dio la victoria. Ahora nosotros observamos que la crucifixión está llena de significado, está llena de contenido, está llena de enseñanza, pero está llena también de poder. ¿Y qué observamos nosotros? Bueno, voy a cambiar el orden de lo que tenía acá, pero quiero hacer énfasis primeramente en esto. En la cruz el Señor nos dio victoria contra Satanás. Miremos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Nos dice la bendita palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra de Dios nos dice, nos enseña que en ese acto histórico, real que sucedió, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la cruz el Señor Jesucristo venció totalmente a Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Y esto es muy importante porque el gran enemigo de la humanidad se llama Satanás. Cierto que sí, y tuvo ese imperio de destrucción y de daño y lo sigue tratando de ejercer, pero tenemos que recordar algo. El diablo fue vencido en la cruz por la obra del Señor Jesucristo. Y entonces nos dice la Biblia que allá fue despojado los principados, incluido el mismo diablo, las potestades, y los exhibió públicamente como derrotados en la cruz del Calvario. Les tengo buenas noticias: Satanás está derrotado. Se está anunciando que el mandatario de nuestro país va a hacer 24 o 25 actos de brujería con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son gobiernos que se basan en la hechicería y en la brujería porque la gente no los quiere, la gente los rechaza por la corrupción, por las mentiras, por la incompetencia, por la maldad. Y entonces al ver que no hay una aceptación de la gente, recurren a hipnotizar, a tomar la conciencia, capturar la conciencia, adormecer la conciencia de la gente a través de hechizos, a través de brujerías, a través de santerías. Pero hoy desde este lugar estamos proclamando que ningún hechizo, ninguna maldición satánica, ninguna santería ni ninguna brujería podrá contra este país, ninguna brujería podrá contra el pueblo de Dios ni contra el pueblo de Colombia, porque el Señor Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Y hoy nosotros tenemos que levantarnos y proclamar que hay poder en la obra de la cruz y que no hay obra satánica que pueda destruir este país, y este país tendrá más bien un futuro de gloria, un futuro de bendición, porque tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre Colombia amanecerá Jehová, y Colombia verá la gloria de Dios, y las naciones verán la gloria de Dios sobre este país. Estamos proclamando que en la cruz el Señor Jesucristo dio victoria a Colombia y que toda fuerza satánica cae por el poder de Dios. Usted sabe que predicar es un acto de guerra espiritual. No es sencillamente transmitir informaciones, no sencillamente decir cosas que agraden, que atraigan la parte intelectual, cautiven el intelecto, toquen las emociones y también toquen la conciencia, sino que predicar es proclamar lo que Jesucristo hizo, que el diablo está derrotado. Yo les quiero invitar a ustedes para que entremos en oración y en ayuno por nuestro país, para que el Señor nos dé la victoria. Ayer se proclamaba el Día de la Independencia, 214 años de independencia, pero que sigamos proclamando que el que trae liberación a Colombia de las fuerzas del diablo es el Señor Jesucristo. Pero que también el Señor lo libertó a usted de todo yugo, porque la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia.
Que usted pueda proclamar sobre su propia vida que en la cruz el Señor le dio la victoria, que le dio la victoria a sus hijos, que las drogas no podrán destruirlos, que la inmoralidad no podrá contra esos hijos, que los espíritus de muerte y de asesinato no podrán acabar con nuestros nietos y nuestros hijos, porque hay poder en la obra de la cruz. Allí nuestros hijos, el esposo, la esposa, la familia, la sociedad ha recibido la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces tenemos que orar por esto, basados en la verdad de la palabra, de que el Señor nos dio victoria a nuestra vida, a nuestra familia, en la obra de la cruz. En la obra de la cruz, Jesucristo es el centro. Vamos a mirar en 1 Corintios, capítulo 2, cierto que sí. En el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: esto pues determiné para conmigo, dice la palabra de Dios. 1 Corintios, no segunda, sino 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje central de los apóstoles era el Cristo crucificado. Por supuesto, no se quedó crucificado, se levantó de los muertos, pero el énfasis apostólico era: Cristo murió en una cruz para salvarnos, para restaurarnos. Por supuesto, no se quedó en ella, no quedó muerto, sino que Él vive. Pero el apóstol explica que en la obra de la cruz Jesucristo es el centro. Versículo 2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El centro en la obra de la cruz no es una religión, no es una ideología, no es una filosofía. El centro de la obra de la cruz no es un sistema de gobierno, ¿cierto que sí? Hay muchos que pretenden ser caudillos y salvadores de los pueblos, falsos salvadores. Colombia necesita es al único que lo puede salvar, es el Señor Jesucristo. Indudablemente sí, la iglesia cree que hay que trabajar en procesos de gobierno, por supuesto que sí. Que la iglesia debe trabajar en procesos de que gente nos represente, sí, por supuesto, pero ellos no salvarán a Colombia. El que salva a Colombia se llama el Señor Jesús. Cuidado con la idolatría de aquellos que están en gobierno y pensamos: si llegara tal hermano y fuera la persona que nos diera la respuesta en Colombia. Olvídese de eso. Ningún hombre es el salvador de Colombia. Jesucristo es el salvador de Colombia. Tenemos que ser cristocéntricos y entender que en la obra de la cruz Cristo es el centro, y como dice el libro del profeta Isaías en ese texto maravilloso del capítulo 44, el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es decir, por supuesto, creemos en que Dios usará personas que traerán mejores gobiernos, cierto que sí. Sabemos que Dios traerá gente que traerá bendición, pero lo que Colombia necesita ante todo es mirar a aquel que murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Por eso Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo les invito a todos ustedes que coloquemos nuestra mirada en el Señor Jesús. Quizá usted está esperando de alguien la respuesta. Muchos se frustran porque ponen la confianza en el hombre y a veces dice: esta persona me va a dar trabajo, esta persona me va a dar un cupo en la universidad, esta persona me arreglará mi familia. Ponen la mirada en líderes religiosos, líderes en toda la índole. Pero ¿qué pasa? El hombre no puede, porque llega a un punto en el cual no puede. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Pero les tengo buenas noticias: mi Cristo todo lo puede. Diga conmigo: Cristo todo lo puede. Por eso las naciones tenemos que mirar a aquel que murió en la cruz, la única esperanza para todos nosotros. Él es todopoderoso y en la cruz Él es el centro, ¿cierto que sí?
En la cruz Él representa y muestra la sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Vamos a mirar por favor allí. Miremos entonces capítulo 1, versículo 24. Nos dice la palabra: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo, dígalo conmigo, sabiduría de Dios. Diga conmigo, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Cuando se predicó el evangelio a los griegos como eran gente del raciocinio, gente del intelecto, decían: ¿qué puede un pobre crucificado hacer por mí? ¿Qué puede un pobre crucificado hacer por un país? Porque ciertamente los que morían crucificados eran los parias, era la gente que eran los criminales, era la gente que no valía nada para la sociedad, los despreciados, los criminales. Y era el castigo que Roma daba a los malvados y a los que se levantaban contra ellos. Entonces los griegos decían: ¿cómo es posible que un fracasado que muere en una cruz pueda traer algo para mí? Pero es increíble entender que Dios se humilló tanto que siendo Dios se hizo hombre. Imagínense, de Dios hacerse hombre. Pero aún siendo hombre se hace como el peor de los hombres, muriendo en una cruz donde lo escupían, donde lo maldecían, donde le decían: si verdaderamente es el Hijo de Dios, bájese de la cruz, sálvese y sálvenos a nosotros. Donde la gente se burlaba de él. Qué humillación a la cual él se sometió. Y cualquiera diría: eso fue un fracaso, como lo dijo el Papa hace poco, en la cruz fue el fracaso de Dios. Lo dijo así, ¿no? Pero no, en la cruz se manifestó fue la sabiduría de Dios. El diablo estaba haciendo fiesta y diciendo: lo destruí, pero el diablo es ignorante, no es sabio, porque el diablo no sabía que a través de la cruz la sabiduría de Dios se estaba manifestando, porque a través de que el Señor Jesucristo se entregó allí, miles de millones de personas iban a ser liberadas, salvadas, sanadas y bendecidas. Jesucristo es la sabiduría de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? En la cruz se manifiesta la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nosotros no podemos entender, ¿cierto que sí? Esa sabiduría que se escapa de nuestra capacidad. Versículo 18, por favor, miremos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los judíos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios. Si los hombres dejaran de hacer tantas fórmulas y tantos proyectos de transformar supuestamente las sociedades, quedo admirado que a veces los gobernantes no pueden ni vencer el problema de las basuras. Y luchan y uno insiste: pero arreglemos lo de las basuras. Y no pueden ni siquiera arreglar que sea una ciudad limpia. Y luchan que las basuras. Y no pueden, ni siquiera pueden con las basuras. No lo estoy hablando contra los gobernantes, pero son incompetentes. No pueden con la delincuencia. No pueden con la corrupción. Pero se creen muy grandes. Pero si estos gobernantes se humillaran ante el Señor Jesucristo y le dijeran: Señor, tú eres el que eres la sabiduría de Dios,
Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes. Necesitamos que tú nos guíes. Y nos doblegáramos ante el que tiene el poder y la sabiduría, cambiarían las sociedades, porque Él es la sabiduría de Dios. Ese humanismo vano que no sirve para nada, sino que hunde más a la gente, tiene que cambiar en este país. Colombia debe saber que la respuesta a la violencia, a la pobreza, a la violencia, a la crisis familiar, no está en lo que se dice Colombia es un estado laico. Colombia no puede hablar de Dios. En la Constitución se menciona a Dios y se pide a Dios la sabiduría. Pero la gente que pretende saber más que Dios quiere borrarlo de la Constitución, y no solo de la Constitución, sino quiere borrarlo de la vida económica, de la vida social, de la vida de la familia. Pero recordemos que sin el Señor nada podemos hacer. Él es el que nos da las respuestas. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar a Él que murió en la cruz, porque Él es la sabiduría de Dios. En el contexto que el apóstol Pablo escribe estas palabras, precisamente tiene que ver con los discursos del Areópago. El Areópago era un auditorio donde la gente hablaba de muchas cosas, hablaba también de muchos dioses, pero eran solo discursos muertos y vanos, eran solo palabras que se lleva el viento. Pero en ese contexto del Areópago, en el cual había muchos discursos, argumentos inútiles y muertos, el apóstol Pablo dice: la respuesta está en la obra de la cruz. La respuesta está en que las sociedades se vuelvan a Dios y reconozcan que el Dios maravilloso se hizo hombre y murió en una cruz, para que a través de esa cruz se manifieste el poder y la sabiduría de Dios. Yo les quiero invitar a que pensemos en esto. Solo Cristo es la respuesta para Colombia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Solo en Cristo encontramos la sabiduría para resolver los problemas de nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Por eso la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Proverbios 14:12. Pero si nosotros hoy buscamos al Señor y le damos la gloria y buscamos en Él la sabiduría, también seremos sabios. Quizá tú te sientes muy sabio, pero estás ahogado en las crisis, estás ahogado en tus problemas, estás ahogado en tus conflictos. Deja de ser tan sabio y sé verdaderamente sabio y mira al Señor Jesucristo. Extiende tu mirada a Él y dile: Señor, ayúdame. Sácame de esta crisis matrimonial. Sácame de esta crisis moral. Sácame de la crisis que yo estoy viviendo. Señor Jesús, dame la victoria. Yo les animo que miremos a Él y le digamos: Señor, danos la sabiduría para salir adelante. Resulta que la Biblia nos habla de unos sabios de Oriente. ¿Cuántos recuerdan? Y dice que ellos vieron la estrella y la estrella los llevó ante el Señor Jesucristo. Y que cuando ellos entraron allí al lugar donde estaba el Señor Jesucristo, ellos lo estaban buscando y lo encontraron. Y cuando lo encontraron, ¿qué hicieron? Se arrodillaron ante Él y lo adoraron. Rindieron su voluntad y lo honraron. Los sabios de Oriente encontraron verdadera sabiduría cuando reconocieron que la respuesta es el Señor. Tú y yo tendremos verdadera sabiduría cuando entendamos que solo en Cristo está la respuesta. Y nos postremos ante Él y le digamos: Señor, tú eres el que me puedes dar la guianza y la dirección. Volvamos a mirarlo a Él. Que estemos centrados en Él y dependamos de Él. ¿Estamos de acuerdo? En la cruz, entonces, hemos visto dos aspectos. Primero, en la cruz, el Señor nos dio victoria sobre Satanás. En la cruz encontramos la sabiduría de Dios, que para la gente de ese tiempo era algo absurdo, pero Dios quiso de esa forma salvar a la humanidad. Pero en tercer lugar, la cruz nos muestra el amor y la compasión
de Dios. Y por eso nosotros podemos leer en el libro de los Romanos, capítulo 5, en el versículo 8, leamos la palabra del Señor. Dice de la siguiente forma: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es un texto tan hermoso como todos los textos de la Biblia, pero vale la pena volverlo a leer, poniendo acento a lo que nos expresa la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué expresa la cruz? Muestra que Dios nos ama. Muestra que Dios nos ama. El muchacho, para impresionar a la joven con la cual se quiere casar, o al menos quiere conquistarla, dice: te bajaré las estrellas y te bajaré la luna. Por ti iría hasta lo último de la tierra y me haría matar por ti. Pero solo son palabras, ¿cierto? Pero cómo Dios nos manifestó su amor, dándonos a su Hijo que murió en la cruz. Por eso el amor de Dios es más grande que el amor aún de la mamá. Porque el apóstol, o más bien el salmista, dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. No hay amor más tierno que el amor de madre, ¿cierto? Y se expresa aún en los animales. Un animal, una hembra, se mata por sus crías. Una mujer puede hacer sacrificios por sus hijos. Pero el Dios maravilloso se entregó en la cruz por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El grande amor de Dios se manifiesta a través de la cruz. ¿Cierto que sí? Los griegos concebían a un Dios sin sentimientos. ¿Cierto que sí? Sin compasión, sin amor, un Dios lejano, ¿cierto? Uno que no se relaciona con las personas. Es como precisamente ciertas filosofías que dicen: Dios creó el universo, le dio cuerda y lo dejó a su suerte. Pero no, Dios no nos ha dejado a nuestra suerte. El Señor murió por nosotros y todos los días nos ayuda. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice Él, hasta el fin del mundo. Él es fiel, Él está a nuestro lado y nos demostró su amor muriendo en la cruz. Él mostró su amor al que sufre, al enfermo, al oprimido, al decepcionado, al derrotado y al destruido, muriendo en la cruz. Tú dices: ay, Señor, si de verdad tú me amas, ¿cierto? Y muchos dudan que Dios lo amó. Mire, si usted duda que Dios lo amó, ¿le parece poco que murió por usted el Señor en la cruz? Entonces ya no esté preguntando si Dios me ama o no me ama, sino recuerde que le mostró el amor muriendo en el Calvario por usted. Les quiero preguntar: ¿Dios nos ama o no nos ama? Jesús es el amigo de la humanidad. Es el verdadero amigo que murió por el que sufre, por el enfermo, por el que iba caminando al infierno, por el endemoniado, por el que estaba atado. En la cruz Él nos mostró su amor. Que hoy usted reciba ese amor y le diga: Señor, gracias porque tú me amas. ¿Cómo puede usted experimentar ese amor? Por la fe, sencillamente diciéndole: Señor, gracias porque en la cruz me libertaste de las maldiciones. Me libertaste del poder de los demonios. Me rescataste de la condenación eterna. Gracias por ese amor tan grande. Y que le demos la gloria y le digamos: Señor, gracias porque tú me amas, pero tú amas a Colombia. Yo quiero preguntarle: ¿quién ama más a Colombia que el Señor Jesús? ¿Quién fue el que murió y derramó su sangre hasta la última gota por nuestro país? El Señor Jesucristo. Por eso tenemos que proclamarle a Colombia que tiene un amigo que la ama, que se llama el Señor Jesucristo. Pero no solo Colombia, sino cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos decirle: gracias, Señor, porque me has mostrado tu amor en la cruz del Calvario?
Esto nos lleva a entender que hay esperanza para una nación, para una persona, para una sociedad. Hay esperanza cuando nosotros miremos al Señor Jesucristo. Que no importa las crisis, que no importa la situación que se viva en el mundo, que para nosotros hay esperanza, hay solución y hay respuesta en el Señor Jesús. Yo no sé si usted en esta mañana ha venido con problemas tremendos y usted dice: Señor, yo no sé qué hacer, estoy en situaciones tan difíciles en muchas áreas de mi vida. Yo te quiero animar que mires a Cristo y le digas: Señor, gracias, porque en la obra de la cruz hay esperanza para mí. Quizá nadie te da esperanza, ni tu familia te da esperanza, nadie te da una respuesta. El Señor sí te da la respuesta, en Él hay esperanza. Y yo les invito a que todos nosotros nos volvamos a Dios. Y estas enseñanzas también son un refrigerio. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en una vida tan sumida en nosotros mismos y en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros desarrollamos, que nos olvidamos de que es por la obra del Señor en la cruz. Y que podamos darle la gloria y celebrar a Cristo como la esperanza para nosotros y para nuestro país. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Bueno, en la cruz hay algo también muy importante. Se manifiestan dos cosas que los teólogos lo explican muy bien. ¿Cómo es posible que un Dios santo, que tiene que castigar al pecado o al pecador? La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. La Biblia enseña que Dios es absolutamente justo y que Dios tiene que castigar el pecado. No sé si me hago entender. Entonces entendamos lo siguiente: Dios es absolutamente justo. Y como es absolutamente justo, tiene que castigar el pecado. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por eso siempre hacemos énfasis en esto. Algunas personas piensan que pecar es cualquier cosa. No, la paga del pecado es la muerte. Algunos juegan con el pecado y pecan pensando que no le traerá consecuencias. Sí, le traerá consecuencias. Atrae el juicio de Dios. Entonces es importante entender que Dios es absolutamente justo. Eso enseña la Biblia. Y que el pecado tiene que ser castigado, o si no, Dios no sería justo. Un juez justo es el que le da a cada uno lo que merece. El pecador merece la destrucción. Pero por otro lado, Dios es amor. Entonces, por un lado, Dios es 100% justo. ¿De acuerdo? Tiene que castigar el pecado. Pero por otro lado, Dios es 100% amor, porque dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo se concilia la justicia y la misericordia de Dios? Siendo que Él tenía que castigar al pecador. Estábamos leyendo allí en el texto de Marcos, donde el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue un grito desgarrador, porque el Hijo de Dios en ese momento fue abandonado por el Padre. La Biblia dice que hubo tinieblas en la tierra y hubo un gran terremoto. Es como si Dios apagase la luz del mundo y derramara su ira sobre su Hijo, porque en la cruz Dios derramó su castigo sobre el que estaba muriendo en ella. Es decir, Dios descargó su ira, su castigo sobre el Señor Jesucristo. Y por eso Él gritó: ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es: te he desamparado
porque estás llevando el juicio y el castigo de todos los pecadores. Aunque eres justo, aunque nunca has pecado, eres el Cordero sustituto que estás muriendo por todos aquellos que han hecho lo malo. Por los asesinos, por los mentirosos, por los crueles, por los injustos, por los ladrones, por los secuestradores, por todos los perversos, por los satanistas. Jesucristo estaba muriendo allí, llevando el castigo de todos, para que todo aquel que reconoce que es pecador y se arrepiente, corra ante el Señor y le diga: Señor, soy malo, soy pecador, pero tú moriste por mí y tu sangre me limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la cruz se manifestó la justicia de Dios. Es decir, el pecado fue castigado y fue severamente castigado. ¿Por qué? Porque allí murió el Señor llevando nuestros pecados. Por eso en la cruz hay un intercambio divino. ¿Qué quiere decir? Nosotros le entregamos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras maldiciones, y Él las cambia en salvación, en perdón y en liberación. En la obra de la cruz se manifiesta la perfecta justicia de Dios. No somos justos por ser evangélicos, por venir los domingos y de vez en cuando orar y de vez en cuando dar una ofrenda, o de hacer algo en la iglesia. Somos perdonados porque la justicia de Dios, la ira de Dios cayó sobre Él, y por Él yo he sido hecho justicia de Dios. Dice la Biblia que hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Sin la obra de la cruz, nadie puede pretender que va a ser salvo. Nadie puede pretender que está acepto ante Dios. No fue por nuestras justicias, fue por la obra del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había una lista de decretos, ¿cierto que sí? Estaba hablando con el pastor Miguel Talero, y él hablaba de un paramilitar que cuando fuimos a predicar a esa vereda allí en el Magdalena Medio, era un asesino tremendo. Dice que él tomando un rollo de pita y haciéndole nuditos y nuditos y nuditos, no alcanzaba a contar cuántos él había matado. Pero en aquella actividad, en esa vereda que fuimos, yo recuerdo que aquel hombre paramilitar lo primero que hizo para mostrar su autoridad fue poner una tremenda pistola sobre la mesa cuando estábamos almorzando. Él estaba sentando su autoridad como matón. Pero ¿qué pasó? Él estuvo en el culto, predicamos la palabra de Dios y el asesino se convirtió al Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y no solo eso, sino que llegó a ser un predicador, un pastor, y hoy predica la palabra de Dios. Pero era un tremendo asesino, pero Dios lo perdonó. Y hablaba el pastor Miguel recordando eso cuando estuvimos predicando allá en esa vereda de Puerto Boyacá. Hablaba de otro personaje que decía, de ese mismo grupo, decía: yo no puedo, a mí Dios no me puede perdonar, decía él, porque yo he matado a mucha gente y me ha suplicado que los perdone, y yo no los perdono, yo los voy matando. Y decía él que se soñaba con los que él mataba y dice: a mí Dios no me puede perdonar. Pero yo quiero decirle algo: no hay pecado que Dios no perdone. Usted dirá: pero Dios perdona a los asesinos. Sí, porque es que el que murió en la cruz no fue cualquiera, fue el bendito Hijo de Dios. Lo que sí tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y venir ante Él y decirle: Señor, tú eres el que me justificas por tu sangre. Yo te pido que tú me perdones, que me laves con esa sangre y me hagas
una nueva criatura. Ese otro personaje dijo, no, a mi Dios no me perdona. Nunca dijo, yo no me voy a arrepentir porque a mi Dios no me perdona. Y lo mataron y pues se fue al infierno. ¿Por qué? Porque la decisión es en la persona. Ayer, pero tan fácil, solo creo en Él, le oro y Él me perdona. Pues es que para usted es fácil, pero es que a Él le costó todo. Para Él no fue fácil. ¿Cuántos me están escuchando? Él derramó su sangre, Él fue clavado en la cruz. Él dejó su gloria y se hizo hombre. Es decir que para Él no fue fácil. No es que antes de ir a la cruz Él clamaba y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Padre le dijo, no, mi voluntad es que muera por los pecadores. O sea que para Él no fue fácil. ¿Cuántos me están escuchando? Para Él fue terrible. Pero Él se sometió al Padre y gloria a Dios por eso. Porque después de esa muerte nosotros somos hechos justicia de Dios. Porque hemos creído en Él. Porque le hemos entregado nuestra vida, porque nos hemos arrepentido y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, soy lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Y si no eres lavado por la sangre del Señor, recuerda esto, hoy puedes ser perdonado, porque Él murió para que tú seas perdonado. Porque Él llevó tus pecados para que tú no los lleves. Él llevó tu crisis para que tú no la lleves. Él llevó tu condenación para que tú no la lleves. Mira hoy a Él y dile, sálvame, restáurame, perdóname. Señor Jesús, tú eres la justicia que Dios ha provisto para que yo llegue a ser justo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por la obra de la cruz? Y que nos gocemos y le digamos, gracias Señor, porque en esa cruz tú hiciste justicia. Yo merecía el castigo, pero tú lo llevaste por mí. Y al creer en ti, al arrepentirme y creer en ti, yo también soy justicia de Dios. Diga, soy justicia de Dios en Él. Romanos, ya concluyendo, Romanos capítulo 3, versículo 25. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nadie podrá ser justo por sus propias obras, sino que somos justos por la propiciación en su sangre, es decir, por la sangre que se derramó en el Calvario. Dice entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la cruz, el Señor hizo justicia y nos hizo justos por la fe. ¿Cuántos captamos esto? Que Dios abra nuestro entendimiento. Romanos 8:32 nos dice la bendita palabra de Dios y oramos. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió. Quizá tu propia conciencia te acusa, ¿cierto que sí? Dices, he sido esclavo de la pornografía. Alguno dirá que ha sido esclavo de la prostitución. Otro dirá, he matado a varias personas, yo no sé. Otros dirán, no sé, he violado niños, dirá alguno. Otro dirá, engaño a mi esposa. Otro dirá, soy un ladrón y nadie lo sabe. Otro dirá, tantas cosas dirá. Y el diablo lo acusa. Su misma conciencia lo acusa. Quizá su familia lo sabe y también lo acusan. Quizá ya muchos lo saben y la sociedad lo acusa. Pero sabe una cosa, si usted viene al Señor,
y le dice: Señor, he sido pecador, he sido malo. Yo te ruego que me laves con tu sangre. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y te hace inocente como un bebé que nunca haya pecado. Y tendrás la paz de Dios, porque serás hecho justicia de Dios en Cristo. Por eso la única respuesta es Jesús. La única respuesta es la obra de la cruz. Miremos a Él siempre, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quites tus ojos de Él para ponerlo en otras personas, porque te vas a defraudar. Pero mira a Cristo, y Él nunca ha decepcionado a nadie. Vamos a orar. Bendito Padre, la adoración al Señor, le damos la gloria a Dios. Amén. Oh, Barabashendarababaya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Dios. Gracias, Señor. Oh, te damos las gracias. Orando, por favor. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria. Arriba, por favor. Me amaste aun con mi pecado. Arriba. Me amaste sin merecerlo. Santo. Mostraste tu amor a través de la cruz. Si lo sabe, cántelo. Me amaste aun con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor A través de la cruz. La cruz, el recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz, el recuerdo constante, siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. En este momento, digámosle: Señor Jesucristo, gracias. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesucristo, tú eres el amigo de la humanidad. Tú eres mi amigo, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos estamos agradecidos? Digámosle: Señor, gracias. Gracias por esa sangre. Gracias por esa obra. Gracias porque fuiste clavado por mí. Dile: Señor, gracias, 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 Señor. Gracias porque este mundo te dio solo una cruz. Gracias, Señor, porque, Señor, los imperios de este mundo te dieron una cruz, pero tú fuiste voluntariamente y te hiciste maldición por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias por esa sangre gloriosa. Gracias por esa sangre. Gracias por esa llaga, Señor, que nos traen sanidad, por esa sangre que nos redime. Gracias, Señor, porque tú eres la respuesta para mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Aquella. Gracias, Señor. Dale la gloria a Él y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo.
Cristo. Oh, gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu justicia. Gracias, Señor, por tu liberación. Gracias, Señor, gracias, gracias. Lávame con tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y ahí donde tú estás, dile: yo consagro mi vida al Señor Jesucristo, al que murió por mí en la cruz. Dígale a Él: Señor, yo entrego mi vida a ti, Santo. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Ten un encuentro personal con Él ahora. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adorémoslo.